CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Creo que no hay ningún tema que nos haya convocado, entristecido, afectado, preocupado y ocupado más que el tema de la infancia en Pares Impares. Por razones bastante obvias, ¿no? Es fácil saber que ocuparse de los niños, niñas y adolescentes es una tarea básica de la especie. Primero, si queremos conservarla. Según, si quisiéramos que nuestra humanidad fuera cada vez mejor. La sensatez dice que son los niños, las niñas y los adolescentes el lugar donde uno debería invertirse. Y sin embargo, en el tiempo, los países del mundo y Chile ha fracasado en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Lo digo sin ninguna vergüenza porque tenemos un problema sistémico que se arrastra a través del tiempo. Hay ciertos indicadores que son muy claros y es, por ejemplo, la cantidad de niños y niñas que llegan a hogares de acogida, la dificultad que estamos teniendo para tener niños y niñas, para reproducirnos, digamos, nuestra propia tasa de natalidad, y las tasas de violencia a las que son sometidas esas personas en su primerísima infancia también son muy desalentadoras. Pero no queremos hablar solamente de la dificultad, sino también de la posibilidad. Y recientemente en la cuenta pública el presidente José Antonio Kast anunció una nueva medida, su intención de desinternar a 700 niños que están actualmente en residencias y moverlos, tratar de impulsar su llegada a hogares de acogida a través de este programa Plan Crecer en Familia. Hoy queremos hablar de este tema tan importante con dos personas que llegan al interés en este mundo desde distintos lugares. Uno es Simón Boric, director de la Fundación Pro Acogida, y Malena Simonetti, directora de Juntos por la Infancia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma. Un gusto. No, me encanta que exista todavía la porfía humana de insistir en trabajar por algo que no hemos logrado darle la vuelta, y es el problema de la infancia, como lo describía anteriormente. Y quisiera entrar brevemente en alguna forma de dimensionar el problema, cada uno desde su ámbito, para que después podamos entrar en el otro espacio, que es el de las posibilidades. Entonces, ¿cuál de los datos, de las informaciones que ustedes mismos manejan, nos permiten entender mejor, si alguien no tuviera idea de cuál es el problema de la infancia, el diagnóstico? Malena. Mira, tal vez para contextualizar, entender que en la trayectoria de vida de un niño nace, ¿cierto?, en un contexto familiar, y en ese contexto debiera tener sus seguridades, sus afectos, en el fondo sus necesidades básicas cubiertas y afectivas también, y las posibilidades de desarrollo. Y lo que ocurre hoy en día es que hay un porcentaje importante de esos niños que, producto de la violencia, que se vive principalmente la violencia dentro de las familias por múltiples factores, tienen que ser separados de su familia de origen y derivados a lo que hoy en día llamamos el sistema de cuidados alternativos. Actualmente, en las cifras, ¿cuántos niños llegan a ese lugar? Tenemos 5.000 que están en residencias de protección, lo que antiguamente era conocido como hogares Sename, y tenemos cerca de 12.000 niños que llegan a las familias de acogida. En su gran mayoría, las familias de acogida no son tú y yo que recibimos un niño transitoriamente, sino que son familiares de estos mismos niños, que puede ser la abuela, el abuelo, un tío cercano, una tía, que recibe a estos niños mientras está separado de su familia de origen, donde se produjeron estas vulneraciones. Esa es más o menos la proporción, el orden de las cifras actualmente. Es una cifra que es pequeña comparada con todos los niños que hay hoy en día, que son como 5,5 millones, pero claramente es muy alarmante, porque separar a un niño en su entorno familiar es sumamente grave para ese niño. Cuando yo hago una aproximación general respecto de lo que yo llamo el fracaso de la infancia, es porque también incluyo muchos informes sobre violencia, no solo en estos espacios, sino a través de todos los tipos de hogares en Chile, de todos los orígenes socioeconómicos, y también los reportes que hoy día tenemos de adultos respecto de sus propias infancias. Entonces hay una cuestión bien sistémica, pero efectivamente este lugar
es probablemente el más vulnerable de lo vulnerable, ¿no? O sea, que además reúnen factores complejos de pobreza, de exposición permanente a la violencia, de mucha falta de redes, de mucha precariedad, y que también reciben violencia dentro de sus propios hogares. Pero, ¿cuál es, Simón, para ti, siendo parte de esta fundación, una mirada respecto del problema sistémico que nos permita entender la dificultad para enfrentarlo también? Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio, creo que es súper importante. Retomo lo que has dicho sobre la importancia de lo que hizo el presidente Kast de la cuenta pública, de poner al centro esto que es uno de los varios problemas que tenemos con problemas con la infancia, o oportunidades. Problemas porque tiene una carga muy negativa, es doloroso muchas veces verlo, son historias que nos conmueven, ver hoy día lo que está pasando hoy día con los niños haitianos, por ejemplo, que también posiblemente lo que determina la investigación han sido vulnerados sus derechos. O sea, creo que en distintas maneras en la sociedad, y pongámonos acá, hagamos cargo los chilenos y chilenas y personas que habitan Chile, tenemos una deuda o una oportunidad con la infancia. Yo creo que eso es lo primero, y creo que hay que entender un poco, y Malena explicó bastante bien cómo funciona quienes ingresan a familias de acogida o quienes ingresan a instituciones. Pero me voy a ir un poquito más lejos. Acá hay una cosa sistémica. Tú bien has dicho que la violencia ocurre también cuando no están, ¿cierto?, en una tuición delegada, por decirlo de alguna manera. Ocurre en las familias, etc. Y hay muchos problemas por solucionar, que no es el caso, hay que taclear uno, que es lo que vamos a hablar ahora, pero evidentemente el tema de la justicia social es importante, los barrios seguros son importantes, que la inseguridad esté más concentrada en un lado que en otro, que haya menos áreas verdes, que los colegios sean de una calidad distinta, y no porque los profesores sean menos comprometidos, sino de repente la infraestructura de la municipalidad o del servicio. O sea, son un montón de cosas que creo que van marcando trayectorias de vida, que uno son los niños que están en esos espacios y por otro son familias que tal vez han recibido de alguna manera esta violencia tal vez sistemática de ciertas circunstancias en torno. Eso quiero decir como para partir, y ahí hay que ver dónde le pone el foco. Pero hoy día hay una oportunidad, porque lo que no nos puede pasar es que quienes están naciendo hoy día no tengan la oportunidad que muchos tuvieron y que la ciencia lo demuestra, que es la oportunidad de que una familia, sea cual sea, en las formas que sea, entregue afecto, cariño, cuidado, sentido de protección, que los niños los perciben desde los primeros momentos de vida, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que hay varias cosas. Hoy día, incluso hay un dato alarmante, que hay más niños institucionalizados que ingresan a instituciones que los que nacen, ¿no? Y eso estamos hablando no solamente en la edad de nacimiento, sino hay rangos distintos de lo que uno diría. Si uno se va a aquello, y yo no quiero demonizar a las instituciones, los hogares, porque hay profesionales comprometidos, muy destacables, etcétera. Pero lo que sí, yo lo pongo de esta vista, nunca nada va a reemplazar que una familia pueda tener y entregarle esto que había dicho antes, el cariño, el cuidado, el amor, la estimulación a un niño. Y ahí tenemos etapas. Menos si es que esos lugares a los que están ingresando son hogares que tienen problemas de hacinamiento graves, pocas personas disponibles para... O sea, nuevamente, sin necesidad de demonizar a la institución, el problema también es que la institución está sobrepasada por mucho en capacidades. O sea, ¿no? cuando uno tiene, pensémoslo desde una parte, antes de la institucionalización, nace una persona y por ABC motivo deciden darle una adopción. Entonces, acá la familia, los progenitores no están. Y este niño está en el cuidado de un hospital, con personas que han trabajado con niños, que tienen el cuidado de trabajar con niños, y mientras están en neonatal, en la parte neonatal, en la sala, antes de que salgan, ¿cierto?, a algún lugar, ¿cierto?, que idealmente lo que estamos promoviendo es que vayan a familias de acogida lo más inmediatamente posible, pero en ese lugar, aunque hayan 7 enfermeras para 15, 20 niños en un hospital, no va a ser el mismo cuidado y no va a ser la familia, obvio, por más del cariño que tengan. Ya aquí hay una desventaja. En cambio, si este niño recién nacido, que ya es claro que va a ir a un proceso de adopción, o que por alguna razón ha sido retenido de sus padres y sus padres van a poder, o familiares van a poder ingresar a algún proceso para subsanar las falencias que tienen o las vulneraciones que están ocurriendo en ese hogar, ¿cierto? Mientras esto en los 0 y 3 años, pero en los primeros 6 meses por sobre todo, el que estén la estimulación temprana, la atención con el sistema de salud, ¿cierto?, la alimentación, van a generar un cambio importante. Y si eso no ocurre, básicamente estos niños van a tener una desventaja de por vida por el desarrollo que van a tener neurológico y físico a lo largo de sus padres. Y eso está muy está estudiado. comprobado. Malena, quisiera entrar un poco en algo que hemos hablado mucho fuera de cámara, y es este dolor que produce justamente la cifra que tú das. O sea,
el hecho de que nos estamos teniendo a muchos más niños entrando a hogares de los que somos capaces de generar como país en la tasa de la natalidad es muy elocuente. Pero es elocuente de una misma cosa, aparentemente, ¿no? Y no estamos pudiendo cuidar tampoco a los niños. O sea, parece que en un caso actúa como un inhibidor de reproducción. La gente no quiere tener hijos porque siente que no se puede sentir apoyada. Pero cuando los tiene, se ve sobrepasada por la posibilidad de cuidarlos. Y ahí hay un fracaso muy grande respecto de la infancia, y quisiera como tener un poco tu sensación respecto de eso, y de a quiénes hay que despertar para poder abordar un desafío que además cuando uno lo mira de afuera se ve tan grande, ¿no? Sí, es una pregunta como bien profunda, que de repente se toma más superficialmente. Yo creo que, y escuchándote también, Simón, como aquí hay una cosa que es sistémica y que es cultural, entonces no olvidarnos que somos seres en contexto con otros, y en la sociedad en la que vivimos, efectivamente el estilo de vida que tenemos actualmente, con mayor individualismo, corriendo para todas partes, con la atención, ¿cierto? Uno tiene la atención acá, después se te va a otro lugar, o sea, estamos sobreexigidos en casi todos los ámbitos de la vida. Y cuando tú estás tan sobreexigido, el poder criar, o sea, primero parir a los hijos y cuidarlos y criar y darles la atención que corresponde, se ve como una exigencia más, y como una exigencia muy dura. Culturalmente también hemos dejado de criar más colectivamente. Las familias han cambiado, ¿cierto? Antiguamente tú tenías a los abuelos más cerca, tenías a los tíos, los primos, los vecinos en el barrio. Yo me acuerdo de mi infancia, yo me pasaba el día entero en la calle jugando. No me acuerdo especialmente que hubieran tantos adultos ahí mirando o controlando. El juego era libre, los niños necesitaban jugar libremente, porque ahí es donde también expanden, ¿cierto? Un montón y se desarrollan en distintos ámbitos. Entonces, hay una percepción de mayor inseguridad en los barrios, hay más inseguridad en los barrios, la gente tiende como a encerrarse más en sus propias casas, los trayectos a las pegas son más largos, hay un montón de cosas como de la sociedad que ha ido cambiando, que hace que el cuidado se vuelva muy difícil porque ya no tienes eso que es colectivo. Nosotros desde Juntos por la Infancia siempre hablamos de la necesidad y de la corresponsabilidad en el cuidado, y no es una frase como eslogan, sino que efectivamente es que en lo que a ti te toque, no sé, pues yo con mis hijos, mis propios hijos, en mi comunidad escolar, me siento responsable de los otros compañeros de mis hijos y de mis hijas. O sea, y si están en mi casa, estoy al cuidado de ellos, y si es que hay un papá o una mamá que requiere cierto apoyo, estoy disponible en el trabajo. Como uno también deja de castigar de alguna forma o desincentivar, ¿cierto? Aquellos que están criando, tienes niños más pequeños, como en el caso de las mujeres también, cómo haces tu desarrollo de carrera si además quieres criar, o en el caso incluso de los padres, ¿qué pasa cuando un hombre quiere dedicarse más a la crianza de su hijo? Entonces, creo que hay un cambio súper cultural. Yo creo que estamos más asustados también de poder hacerlo solos, porque tenemos menos redes. Bueno, lo podéis abordar de distintos ámbitos. Y con respecto al sistema como de cuidado, ojo que me quedo un poco como con lo que tú mencionabas, y de las residencias de protección versus las familias de acogida. O sea, yo creo que también tenemos que tener cuidado de no entrar en esas como trincheras de los cuidados. Porque los necesitamos a todos, el tamaño del problema es demasiado grande. El sistema de cuidados alternativos y el cuidado de la infancia es un problema hoy en día súper complejo. Entonces, requiere de soluciones complejas, diversas, flexibles, bien pensadas, de acuerdo a las necesidades que tenga cada niño, niña y adolescente. Entonces, sé que en términos de política pública es súper difícil lo que estoy diciendo, porque tú no puedes hacer como la solución única para cada quien, pero sí puedes tener mayor diversidad y flexibilidad para ir viendo también con respecto a cómo cambian los tiempos. Totalmente. O sea, Quisiera entrar justamente ahí, porque me gusta imaginar que el mundo puede tener a todos convocados. Esto definitivamente es una tarea compleja, el tamaño del problema es gigante. Y el hecho de cuánto nos sentimos involucrados con el otro, las personas, los ciudadanos, y quiero llevarlo más arriba, cómo el Estado se siente involucrado en este problema, cómo las empresas se sienten involucradas en este problema. O sea, si el problema de la natalidad es un problema para todos, bueno, todos deberíamos estar al menos tratando de colaborar para que más niños estén mejor cuidados y tengan un mejor futuro. Eso es como una cuestión de obviedad rotunda. Sin embargo, no se comporta así el sistema.
en términos colaborativos. Y ahí necesitamos a las familias de acogida. Tú, Simón, tienes una experiencia muy cercana. Tú eres un gran promotor, pero también porque tuviste una gran experiencia. Y había algo que comentábamos antes de entrar a la entrevista y que es una pregunta que nos ronda a todos. Todos quisiéramos, hay algo de nosotros que siempre quisiera ser una familia de acogida porque nos conmueve el tema, porque nos dan ganas de ayudar, pero suena como una tarea muy difícil, como una tarea muy desafiante para la familia, porque también esa familia, esto es puro juicio, también esa familia también está sola para cuidar. Y no es que la ayuden tanto, no es que nadie esté aquí alrededor tuyo, todo tu barrio, sabiendo que tú eres la familia acogida, ayudándote a criar a ese niño o a esa niña, ¿no? O eso es lo que parece. Entonces me encantaría desde la experiencia en carne, ¿cuán difícil es estar ahí adentro y recibir a niños de distintos perfiles? En tu familia pasaron mucho porque tu mamá además tuvo una actitud muy generosa a lo largo del tiempo, no solo una vez. Voy a contar esto como no tan personalizado, pero un poco con la experiencia que uno podría transmitirle a muchas personas que consultan y que quieren ver. Hermano de acogida. Hermano de acogida, sí, hemos sido hermanos de acogida. Pero después quiero poner una cuota como de optimismo también, porque hay cosas que han cambiado. O sea, las familias de acogida han ido sistemáticamente creciendo. Desde el año 2024 y 2025 hay políticas y decretos que promueven que esta sea la medida, porque es lo que digo, porque una familia nunca será reemplazada por una institución o otra cosa. O sea, creo que estamos yendo a una elección. Ahora con la administración actual, el presidente Piñera hizo en su momento la Comisión por la Infancia, el gobierno anterior hizo para Reparación y Justicia, el presidente Kast está anunciando esta nueva medida, entonces creo que hay como una concientización que yo creo que eso nos tiene que poner optimistas. Digamos. Ahora sobre aquello, creo que hay que entender dos cosas. Uno, la familia acogida, como dijo Malena, hay varios tipos, y uno es la familia extensa, que se le llama, extendida por decirlo así, que es que si no están los padres o la madre, está el abuelo, el tío o alguna figura, digamos, cercana y validada para la familia, el entorno, ¿no? Y luego están las familias externas, que se le llaman, y este ha sido el rol de varios, ¿no? En mi caso, nosotros nunca le pondríamos un número a cuántos hermanos de acogida tuve yo, ¿no? Porque son trayectorias de vida. Podría decir que desde que voy en cuarto básico, mis hermanos en distintas edades, pero desde ahí que han pasado hermanos en los que uno yo creo que ve, y acá el mensaje como para decirlo, ve realmente abrir la puerta a la casa realmente es abrir la puerta a cambiarle la vida a alguien. O sea, uno ve incluso, porque estuvo un tiempo más tal vez esperando a que salga el trámite en algún momento, porque esto es agilizado, pero en el hospital hasta los temas musculares, ¿no? Uno ve cómo la flexibilidad de la musculatura de la cara, que son procesos que van, bueno, que también biológicamente van cambiando, pero al tener el cariño de distintas familias, de distintas personas, empieza a moverse. Y eso cuando va el tiempo siguiente y se va adaptando, genera que otras cosas se desarrollen de tal manera, y por ende, cuando este niño pase a su familia definitiva, que hoy día la ley de adopción establece plazos mucho más acotados, porque antes podían esperar mucho tiempo en adopción, o cuando los padres están haciendo un tremendo mérito, porque tienen tal vez un problema, sea cual sea, ¿no? Un problema de una situación de violencia en la casa, alguna adicción, etcétera, pero están muy comprometidos y están haciendo un proceso para que ellos vuelvan a la casa. Yo creo que a todos nos debería como ver de que si se logró de que vuelvan y que están ahí, está muy bien, ¿no? Mientras tanto, uno entrega amor y cada noche en la que las personas se desvelaron por ellos vale la pena, y esta persona va a tener una oportunidad muy distinta. Y yo creo que eso es como fundamental entenderlo, pero también creo que es un trabajo muy colectivo, que eso yo veo una oportunidad para Chile. En otro caso, cuando nos sentimos desprotegidos, yo creo que esto tiene que ver como, no sé los datos, y yo sé que hay comisiones que ahora van a estudiar por qué la natalidad sigue bajando tanto en Chile, no solo el precio de la vida, no solo el temor, ¿cierto? Hay muchas cosas, o la autodeterminación y decisión de las mujeres, sino que quiero decir que también los casos de una familia, por eso digo en todas sus formas, una madre soltera que crió a su hijo en los 90, fue exitoso. O sea, esa familia uniparental fue exitosa. O sea, quiero decir que la familia no requiere de, en nuestro caso, éramos 3 hermanos, 2 padres muy comprometidos, con mi madre principalmente, ¿cierto?, liderando y empujando esto, porque una de las condiciones es que nadie en la familia se oponga para que sea familia acogida, eso es importante. Pero puede ser una familia uniparental, ¿no? O deseable que sea homoparental también, y todas las familias en su forma. La invitación es a no ser rígido en el tipo de modelo de familia. El éxito nos ha demostrado que el amor es mucho más fuerte que el número de personas que está, y esa es la intensidad que uno puede entregarle a un niño. Yo creo que ahí tenemos que pensar en que las familias se multipliquen en todas sus formas, y no esta familia constituida cuando uno ve las libretas de matrimonio. Y ahí que solamente quiero decir que en ese caso es deseable que todos los que quieran y puedan, y ojalá no solamente los que tienen la situación socioeconómica sin ningún problema, sino también quienes
quienes que tal vez les cueste un poco más, etcétera, que esto esté distribuido, que nos sentamos todos parte de que esto podemos contribuir a mejorar la niñez, a mejorar la vida de estas personas, sobre todo en lo de emergencia, que digamos que entre 0 y 3 años, ¿no? Que hoy día tenemos alrededor de 630, 640 niños a la espera que están hoy día en instituciones de una familia, ¿no? Mientras tanto están en instituciones, pero podríamos hacer que todos estén en una familia. Y eso va a generar un impacto, romper este círculo vicioso que hablamos al inicio. ¿Cuál es el asunto del amor? Es triste decirlo, pero otra de las grandes dudas está si voy a ser capaz de amar lo suficiente. Y tenemos esa duda también en relación a la pareja. O sea, la crisis de confiar en el amor que soy capaz de producir también es una crisis de estos tiempos. Incluso si el amor fuera el único ingrediente, ¿no? Suena como obvio y suena como lo que está disponible y sin embargo es un recurso del que a veces dudamos en nosotros mismos, porque dudamos mucho de nosotros. Quisiera avanzar justamente hacia las posibilidades. Hay algo de lo que tú dices, Simón, que me encanta, que es cuando dices, tal vez si no tienes los recursos también. Pero eso requiere saber que yo tengo a alguien atrás, o a alguien al lado, o en mi barrio, o en mi empresa, o un sistema como de gente en la que yo me siento súper convocada, de gente que va a estar dispuesta a ayudarme. Quiero explicar bien eso porque es importante. A mí me pareciera que si solamente quienes hoy día tienen los mejores ingresos pudiesen hacer esto, la sociedad no va a ser completamente la que está ayudando en este tema. Entonces, evidentemente tiene que ser alguien que pueda garantizar de que no van a haber carencias, ¿no? Y eso no implica a que esté en un tramo o no tramo. Pero eso le pone una carga a una familia que tal vez sí tiene el amor, sí tiene la disposición, sí tiene las ganas, sí tiene el talento para poder cuidar a un niño o a una niña. Entonces, qué horror que ese también sea un límite. ¿Cómo no vamos a poder romper eso, no? Sí, yo creo que por eso es tan relevante un poco lo que han hecho desde Proacogida y otras organizaciones. Son muchas hoy en día las que se están movilizando en torno a generar esta cultura del acogimiento familiar, que yo creo que es súper relevante. En eso comparto 100%. A ver, los niños donde mejor se sienten, donde mejor se desarrollan es en entornos familiares. Como tú decías, hay miles de formas de armar familia y no necesariamente son los del lazo sanguíneo, ¿no? Requieren también sentirse apoyados. Yo creo que eso es súper relevante. Hoy en día las familias de acogida, o sea, la ley hoy en día ha avanzado también bastante en términos de si tú estás trabajando, que puedas tener tu postnatal, que puedas tener algunos días administrativos libres en la medida que estás acogiendo. Entonces, quizás también tenemos que partir por informarnos de aquello, o sea, empezar a armar esta cultura del acogimiento que es con mayor información. Si alguien que nos ve en este programa dice, claro, estoy entusiasmado, ¿a dónde llego? Ya, que pueda averiguar, que pueda conocer el proceso, que pueda conocer los tiempos que dices tú. Evidentemente, siempre va a ser mejor que un niño esté versus en un hospital. Ojo, que la gente que está en el hospital los cuida, pero como hueso santo, pero su pega es estar en el hospital, no estar siendo familia de ese niño. Y a veces son muchas las guaguas. Hay muchas guaguas que están ahí. Hay otras que llegan a residencia de protección que también lo hacen de forma increíble, con unos servicios muy buenos, etcétera, pero sabemos que el último recurso en el que debiera llegar un niño es una residencia de protección. Nosotros que trabajamos con 70 residencias a lo largo de Chile, que es como el 30% aproximadamente de las que hay, sabemos que es como la UTI. Nadie quiere llegar a la UTI, pero es necesario que exista para los casos de emergencia, ¿no? Tratemos, y me encanta que tú lo menciones, Simón, porque la tendencia en el mundo y en Chile es que venimos ya hace varios años, unos 10 años atrás, aumentando las familias de acogida y disminuyendo los niños que llegan a un hogar, porque sabemos que la institucionalización no es lo más adecuado para los niños y es como el último camino, la última decisión, es la UTI. Nosotros siempre hacemos como esa comparación para entenderlo. ¿Va a necesitar que la UTI va a tener que seguir existiendo? Sí, y tiene que ir especializándose, vamos a requerir los profesionales adecuados, los cupos adecuados, tú hablas del sobrecupo hoy en día. Eso es un sistema que tiene que ir modificándose para entregar, lo que yo decía al comienzo, una diversidad de soluciones. Hay niños que lamentablemente con trastornos psiquiátricos graves, etcétera, es muy poco probable que esté en una familia de acogida, que alguien lo vaya a acoger. Pero hay un montón de niños, y la ley así lo dice, que de los 0 a los 3 años podrían eventualmente estar en una familia de acogida. Entonces, aludiendo a lo que tú decís, yo no sé si estamos con tanto miedo del amor o de amar o de nuestra capacidad de amar. Yo creo que
Yo creo que a veces estamos muy saturados de otras cosas. No es que no tengamos... Es más agobio, dices Es tú. agobio, no sé. Y desinformación Y también, porque desinformación, yo creo que en ese agobio. cuando llega como que esté distribuido como en toda la sociedad, así como lo está la inteligencia y la felicidad, ¿no? La oportunidad de ayudar también lo está. Y esto conlleva ayudas también, o sea, hay una ayuda económica, digamos, por niño de acogida, ¿cierto? Que cubre varias de las cosas, ¿cierto? Que requiere y se complementa. Entonces, hay un estudio de quienes quieren postular, de que puedan más la ayuda, puedan tenerlo. Luego, en mi experiencia, en nuestra experiencia, y con lo que he conversado, evidente pueden tener otras casuísticas, pero el servicio, la salud primaria, pública, funciona increíblemente bien. Tienen prioridad después en los jardines Junji, los niños, que son de una extrema calidad. No todo el mundo tiene la capacidad de conocerlos, pero a mí que me ha tocado conocer donde fueron varios hermanos de acogida a los jardines Junji, que son de primerísima calidad. Es donde esta educación pública que uno piensa en Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Ahí realmente se encuentra una diversidad muy grande de una más alta calidad tremenda. Y también yo creo que hay que avanzar en otras cosas. Están estas normativas que uno dice, sabe que las empresas deben garantizar, entregar el postnatal, a la hora de lactancia, los días de enfermedad, etcétera, como si fuese un hijo biológico, por decirlo, o una adopción, etcétera. Aquí debiese, y eso tenemos que fomentarlo más y avanzar en la cultura, y hay que hablar más con las empresas. La Fundación Ilumina, Fundación Procogía, Juntos por la Infancia, estamos trabajando varios en esto, en ir a hablar con distintas empresas, y hay que empezar a abrirlo. Que las empresas también nos abran la oportunidad, sean públicas o privadas, de entregar la información de qué implica esto, con qué apoyo viene del Estado, con qué apoyo va a venir de la compañía, ¿no? Es importante porque además el acercamiento de quienes no consumen de repente salud privada, pero pueden tenerles cambia además como la percepción, pero ven cómo la salud pública reacciona. Creo que también las familias que acogen ganan un montón, porque aprenden muchas otras cosas también. Y ahí hay otras cosas, porque hay niños efectivamente que podrán llegar con algún problema neurológico en el caso, imaginemos, ojalá sean los mínimos, pero en el caso de que haya tenido uno de los padres algún consumo problemático de alguna droga, ¿no? Eso tiene que tener un tratamiento. Y en general el público lo cubre, pero si no hubiese, por la alta demanda que tenemos en la sociedad, hay una red, y eso uno tendría que trabajar, de médicos del sistema público, de otros que pudiesen acompañar en esta atención, y así vamos involucrando. Y también la Fundación Procogía, por ejemplo, propone de que hayan familias de asistencia, es decir, de que podamos, mientras una familia acoge, otra familia ayudar. Y eso nos devuelve a una cosa demasiado intrínseca, que es el encuentro que tanto hemos perdido en la sociedad. Es mucha gente encontrándose en torno a una causa. Es los que deciden acoger, es el Estado, es el privado, es una familia que tal vez no conozco, es mi familia extensa, ¿no? Que va a sumarse a esto. Y después uno podría arreglar el mundo diciendo, bueno, y a la tercera edad, que muchas veces la marginamos, ¿cómo los incorporamos en esta tarea? Entonces, yo el otro día tuve la suerte de conversar con el presidente Kast de este tema a raíz de una carta que le envié. Y hablamos de la oportunidad que implica esto y que han compartido administraciones anteriores desde hace mucho tiempo de darle una causa a Chile. Hay muchas, pero acá son 700 familias las que necesitamos aproximadamente. Para eso se requieren pasar por un montón de filtros, hay que hacer infraestructura del Estado para... Hoy día hay 8 regiones donde se pueden reclutar, ¿cierto? Y las personas ir evaluando, pasando los procesos. Va a llegar la cobertura a todo Chile. El presidente le ha puesto la prioridad hoy día en su cuenta pública. Pero quiero decir que esto nos da la oportunidad de muchas maneras, no solo quien está disponible a acoger como familia, sino los que estamos disponibles al lado a ayudar, a hacer los cambios con las empresas que están disponibles, el público, el privado, las fundaciones. Puede ser una causa que conecta a mucha gente y que nos devuelva este sentido de encuentro que yo creo que se ha perdido hace muchas décadas, ¿no? En el dónde nos encontramos. ¿Cuál es el punto de encuentro de toda la sociedad cuando antes era la salud pública? Hoy día podría ser la infancia. Sí, tal vez siempre lo ha sido, pero a veces nos produce tanta angustia. De hecho, cada vez que hacemos este programa sobre infancia, nos invade como equipo, pero también a la gente que le ve mucha angustia. Entonces, quisiera avanzar un poco sobre la esperanza que tú acabas de describir, esta idea de tal vez no ser uno la familia de acogida, pero ser la familia de asistencia. O sea, por favor, ayúdennos a mirar el ecosistema que existe a través del cual las personas que queremos trabajar en infancia podemos hacerlo. Y ahí, Paloma, me encanta esa mirada, vamos a la esperanza, porque si no uno queda demasiado angustiado. Me cuelgo un poco lo que dices tú, Simón. O sea, primero en el tema del acogimiento, más cultura del acogimiento. O sea, informémonos hoy en día. ¿Dónde se puede encontrar? Vamos súper. Hay gente que va a salir de acá a buscar. Métanse a internet y busquen. O sea, hay un montón de organizaciones pro acogida que la acabas de mencionar. Fundación la Fundación Ilumina.
está la FADOP, la Fundación Chilena para la Adopción. El Servicio de la Niñez, obviamente, donde está Claudio Castillo, que llega a hacer un trabajo increíble. O sea, hay un montón de organizaciones donde tú puedes acudir, te metes a internet, buscas un teléfono, llamas por teléfono y te van a acompañar en el proceso para informarte. No cualquiera puede llegar y ser familia acogida. Hay unos procesos, obviamente, está el cuidado de los niños, por una parte. En el tema, por ejemplo, de las residencias de protección, que yo contaba, Juntos por la Infancia trabajamos en el 30%, estamos en Antofagasta hasta Los Lagos trabajando con fundaciones y corporaciones que administran las distintas casas de acogida o hogares, ¿cierto? Ex-Sename. Ahí estamos trabajando hoy en día con más de 50 empresas que han decidido generar esta alianza 1+1 de acompañamiento. ¿No? Esto no es que viene la empresa y entrega un cheque y hace una donación y se va, o hace un voluntario y se va. Aquí son grupos de personas que se vinculan realmente, que se meten al hogar, conocen cuáles son los desafíos, cuáles son los sueños. Hoy en día los niños se sienten muy solos y necesitan también tener espacios más personalizados, de recreación, de estimulación distintos. Y lo que pueden hacer las personas, los colaboradores de las empresas, lo que lo hacen, porque nosotros lo vemos a diario, es que ellos empiezan a hacer esas figuras como de protección, de vínculos sanos, de apego sano, en el fondo, también de un alguien, en el hogar por supuesto que lo hacen, pero como tú decías... Un alguien a quien le importo. ¿Sí? Y que realmente te pregunta, es mucho más sencillo lo que uno piensa. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué actividad quieres hacer? Vamos a jugar una pichanga, armemos una parrilla entre todos y compartamos. En el caso de los jóvenes, que eso quisiera decirlo, y lo pongo acá porque no es menor, hoy en día de los 5.000 niños, niñas y adolescentes que están en residencia, 2.500, es decir, la mitad, tiene más de 14 años. Entonces, ok, vamos los 700 casi, de 0 a 3, intentemos, me encanta que tú digas, me sumo con todo, vamos a esa causa nacional país. Pero hay 2.500 chiquillos entre 14 y 21, 24 años en algunos casos, que están en residencia de protección y que tienes que trabajar otras cosas con ellos. Y ahí las empresas son clave y lo están haciendo. Oportunidades de que se vinculen al mundo laboral, al mundo de los adultos, en capacitación en distintos temas. El otro día llegó un voluntario de una empresa a ofrecer capacitación en inteligencia artificial porque entendió que el chiquillo que egrese y que se maneje en cómo usar las inteligencias artificiales. Puede tener un flotador para el mundo allá afuera. Hay una red de egresados de Totalmente. residencias, de personas red adultas, egresa. la red egresa, y que también tiene un correlato latinoamericano, digamos, y que han hecho juntas, eventos. La gente llega, necesitan oportunidades, obviamente, porque también tenemos que romper los estigmas, ¿no? Los estigmas que le hemos puesto por los propios fracasos del Estado, de las personas, de la sociedad, ¿no? Porque si algo sucede en estos lugares es culpa de la sociedad completa. Pero claro, hay que entregar las herramientas, así como oportunidades laborales, oportunidades de formación en centros técnicos, sean públicos o privados, en universidades, sean públicas o privadas, trabajar, ¿cierto? Trabajos prioritarios, hay un montón de medidas a avanzar, yo creo que hay que ir viéndolo, pero tenemos que con estos números ir acotando. El 0,3 es más urgente porque tal vez hay tacleya que no crezcan otros números, pero tenemos que hacernos cargo de toda la red, de todos los niños hoy día que requieren de esto. Pienso que para esto hay que abordar nuevamente, yo creo que hay un trabajo parlamentario que hacer de política pública, que se han hecho muchos cambios desde hace varios años, pero hay que hacerlo, hay que acompañarlo, hay que perfeccionarlo. Y yo siento, ¿sabéis qué? Soy súper optimista. Yo creo que Chile puede dar cátedra. Así como somos conocidos por que protegemos los océanos, porque somos productores de cobre, porque tenemos 2 poetas, premios Nobel. Creo que si nos creemos el cuento y ampliamos quienes queremos colaborar en la infancia muchísimo, lo ponemos como una meta, podemos ser los campeones también, los campeones de la infancia, y eso va a cambiarle la vida a la gente. Entonces, no solamente abrir el hogar, hay muchas otras maneras de colaborar. Yo quiero contar una cosa muy chiquitita. En Magallanes no había una institución para acoger a los recién nacidos, y un grupo de mujeres, varias, apoyadas por sus familias, obviamente, deciden, con los permisos que existían, poder retirar a los niños mientras estaban en un proceso de ingresar a un hogar, etc. Y formaron después un hogar que ingresó a la red del Sename, etc. Este hogar se llama Ignacio Cirilo, porque el primer niño que sale tenía además una condición, tenía hidrocefalia, ¿ya? Entonces, él sí iba a proceso de adopción, era difícil su caso, pero recibió los cuidados y el cariño primero de una familia acogida, ¿ya? Que lo cuidó, lo llevó al médico, su condición fue mejorando, fue más estudiada, ¿cierto? Pudo tener más oportunidades, aunque tenía un diagnóstico de no muy larga vida. Y dentro de todo, lo adoptó una familia, en este caso fue una familia extranjera.
Entonces, al niño le pusieron este apellido, etcétera, y después se fundó este hogar en su nombre, que nos recuerda que es muy posible. O sea, que si llegamos a tiempo, es muy posible. Está vivo hasta el día de hoy, ¿no? Cuando su inicial diagnóstico, sin que ingresara una familia acogida, eran de pocos meses o años de vida. Entonces, quiero decir que estas historias son reales, los testimonios tenemos que contarlos, tenemos que estar disponibles a ser muy empáticos. Hay gente que tiene miedo. Yo creo que el mayor miedo, ahí Malena, y lo escuchaba, y en esto a mi madre, que ha sido una gran promotora, me decía, Simón, al final del día, la manera de amar hay que entenderla de distintas maneras, porque siempre te preguntan, ¿y cómo después se va? Si tú lo amaste, ¿qué hiciste? Uno tiene que entender que la mejor manera de amar acá es entregar. Es decir, yo cumplí mi parte del proceso y este niño va a estar en un lugar donde va a seguir siendo amado y va a tener todas las oportunidades. Entonces, ese miedo yo creo que existe mucho, y si yo me encariño, digo, bueno, Y te vas a encariñar, porque si no totalmente. tampoco eres un humano, ¿no? Tú lo decías ya antes, y se lo escuché una vez a una familia acogida que ya llevaba, creo, como 3 niños en acogimiento, que decía, el vale la pena, si tú analizas la frase, es que efectivamente te va a dar mucha pena, y te tiene que dar mucha pena, obvio, porque si no eres como, no sé, no eres humano. Pero vale. va a valer esa pena. O sea, tú te vas a entristecer, pero a la vez, y yo creo que a muchos de los que nos pueden estar escuchando ahora han vivido momentos en que tenéis dobles emociones juntas, o sea, eso pasa. Pero también es una alegría y una confianza decir, ese niño volvió a su familia porque pudo trabajar Totalmente. aquello que estaba dificultando y que por lo que lo separaron, o se fue en adopción, o se fue a otro lugar familiar, y esa tristeza y esa pena la vale. Entonces, yo en eso creo que hay que atreverse más. Yo creo que somos tan atrevidos para tantas cosas, hay que atreverse. Y yo creo que si uno se atreve, evidentemente están las cosas, hay un montón de protocolos, hay procesos, no vamos a hablar de esas cosas, o sea, no un atrevimiento como descuidado No, es con o naif, supervisión, ¿cierto? O sea, es con normativa. es reflexivo, es profundo, pero sabéis que ya atrevámonos. Yo Se recomiendo, puede. sí, está pensando, ¿cómo se llama esta? La reina del dato. ¿Pusiste? Ah, ¿No? sí, No la sé, he estas visto. cuentas de, que creo que decir, como decirle dónde encontrar esta información, Claro. dónde están estos testimonios de la gente que te puede contar, porque hay gente que tiene muchas ¿Sabéis dudas que de vamos cómo a hacer ocurre. La Reina del Dato Made in Pares Impares? Totalmente, impulsado yo por creo que es CNN. importante. Bien. Hagámoslo como parte del compromiso de este panel. Les quiero agradecer de verdad a los dos. Ustedes se entrevistan solo, entonces yo la verdad los dejaría seguir conversando, pero no tenemos esa posibilidad en este programa, y nuestra voluntad es que la pena valga y que Chile tenga menos pena por los niños a los que abandona y a los que deja a merced de vulneraciones que son, o sea, el caso de los niños de Haití es devastador, ¿no? Necesitamos, no son niños chilenos, pero son niños del mundo, y necesitamos seguir conmoviéndonos con la infancia para poder movernos. Así que muchas gracias a ambos. Gracias a ti por este espacio, que lo hacen tan genuinamente, que lo logran. No hay muchos hoy día, y vamos a ir tocando las puertas a través de la Fundación Ilumina y de todos los lugares para que nos abran espacios editoriales y poder contar esto. Muchas otras personas. Aquí que siempre lo hay, eso es lo Lo bueno. sabemos. Gracias, Así que nos Paloma. volveremos a ver. Felicitaciones. Muchas gracias. Nosotros seguimos muy comprometidos con este tema. No sé si se han dado cuenta, pero este año, en la temporada 2026 de Pares Impares, tenemos una sección en la que hablamos con niños para que nos dicten cátedra. Esa cátedra que históricamente los adultos le han dado a los niños para enseñarles cuál es el destino. Bueno, en los niños existe una flexibilidad, una sabiduría, una falta de sesgos que los hace muy ricos y muy sabios. Y por lo mismo en cada capítulo decidimos sorprenderlos con alguna pregunta que realmente nos vuelva a iluminar y a remover el alma, que es lo que necesitamos para comprometernos con acciones concretas hacia el futuro. Así que la pena valga. Nosotros vamos a una pausa aquí en Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.